Oficiales de policía, ¿alguna vez han sido testigos de un arresto que les pareció incorrecto? Jajaja, a mi marido le pasó algo parecido. Él y su entonces prometida estaban durmiendo en un estacionamiento cerca del bar. Ella estaba demasiado borracha y él demasiado cansado para conducir y no había hoteles cerca, así que simplemente se estrellaron en el asiento trasero. La policía de Los Ángeles los despertó aproximadamente una hora después de haber dormido. El marido explicó que estaba demasiado cansado para conducir y que no quería ser un peligro en la carretera. Insistieron en que volviera a la carretera porque no podían dormir aquí y solo podían dormir en las paradas de descanso designadas. Por supuesto, no conocía ninguna en Los Ángeles. Sintió que era alucinante que prefirieran obligarlo a conducir peligrosamente cansado que simplemente dejarlo chocar en este estacionamiento vacío. Esto es realmente absurdo. En Australia, actualmente hay una gran campaña publicitaria que si sientes cansancio, es recomendable dormir en tu automóvil. Si alguien se hubiera quedado dormido al volante y hubiera ocasionado un accidente, no habría sido un gran escándalo para las autoridades. Esta situación revela cómo a veces se manejan las prioridades en temas de seguridad vial. El policía en una clase de reducción de puntos de seguridad para conductores nos dijo que pusiéramos las llaves en la guantera y nos sentáramos en el asiento trasero si necesitábamos dormir. Es la intención de operar un vehículo en Nueva York lo que haría que lo arrestaran. Incluso sentarse en un estacionamiento con el auto apagado y las llaves afuera no es suficiente. Nunca bebo ni conduzco, pero en Nueva York se lo toman muy en serio. Es interesante cómo las leyes varían de un lugar a otro. Recuerdo que un amigo que vive en NY siempre tiene cuidado con esto. Una vez, se quedó dormido en su coche después de una fiesta y tuvo que recordar lo que le dijeron en una clase similar. Es un tema serio allí. Mejor prevenir que lamentar, dice él, así que siempre busca alternativas. ¿Quieres saber algo que aprendí hace mucho tiempo? Está bien y mal. No golpeas a la gente. No importa el tamaño que tengas tú o ellos. Golpear a la gente está mal. Sea un ser humano, use palabras. Jardín de infancia, hacia 1992. Recuerdo que en el kinder, un amigo siempre se peleaba por cosas tontas. Un día, un maestro nos dijo que lo correcto era hablar y resolver las cosas, no pelear. Al final, aprendimos a ser más amigos que enemigos. Es curioso cómo esas lecciones simples se quedan contigo. A veces, los adultos olvidan lo básico. El juez lo vio de la misma manera. Mi trabajo consistía en recopilar las pruebas y entregárselas al fiscal de la policía. Si tiene suficientes pruebas, lo procesará. El jurado decidió que era culpable y el trabajo de los jueces en ese momento era decidir su castigo. El juez decidió que merecía una severa advertencia. En mi opinión, esto es un éxito del sistema judicial. Estoy completamente de acuerdo. No deseo que las autoridades tomen decisiones al azar en situaciones importantes. Prefiero que un segmento considerable de la sociedad, a través del sistema judicial, decida lo que es aceptable o no. Que se les permita un margen en temas menores como multas de velocidad. Eso me parece adecuado. Pero en casos de agresiones graves, eso sería inapropiado. Es fundamental que el sistema en su conjunto funcione para lograr una verdadera justicia. Los nudillos de bronce fueron prohibidos en los años 40 junto con las navajas automáticas y muchas otras armas utilizadas por el crimen organizado. Nadie redacta leyes que caduquen, por lo que siguen prohibidas. Las mismas leyes restringen fuertemente las armas de fuego automáticas, así como las armas recortadas, los supresores y similares. Editar, crecí en Nueva York, donde todo es ilegal, mi mal. En muchos estados, hoy en día no se consideran ilegales las navajas automáticas, como es el caso de Iowa. Antes estaban prohibidas debido a que se pueden abrir con una sola mano, lo cual, al reflexionar, parece un motivo poco convincente para restringir un cuchillo. De hecho, esa característica hace que la herramienta sea mucho más práctica y funcional. Un juez intentó mantenerme en la cárcel durante una semana por una multa impaga. Después de que me contó mi destino, le pregunté, ¿no tendría más sentido para mí ir a trabajar durante una semana y ganar dinero para pagar mi multa, en lugar de quedarme en la cárcel y que me despidan? Afortunadamente, no tenía antecedentes, así que me soltó unos 20 minutos después. A veces la lógica no se aplica en el lugar correcto. Me recuerdas a un amigo que enfrentó algo similar. Tenía una multa que no podía pagar y un juez lo metió en un lío. Aportó una buena idea, pero al final lo dejaron salir rápido. A veces, el sentido común realiza un gran trabajo donde las reglas no lo hacen.
Es raro cómo ciertas decisiones pueden cambiar tu día. Mi papá me ha dicho en varias ocasiones que si alguien golpea a mi hermana lo matará y luego irá a la cárcel. Luego será el turno de mis hermanos mayores para llevarse al siguiente chico, luego al mío y luego a mi hermano menor. Entonces ella tiene 3 intentos. Una vez, la hermana de una persona sufrió acoso en su trabajo. El padre de esta persona tiene un sentido del humor peculiar, lleno de bromas simples. Había servido en el ejército durante años. Cuando ella le contó lo sucedido, su respuesta quedó grabada en la memoria: si necesitas ayuda, conozco a algunos que se encargarán. No tendrás que preocuparte de ese tipo, no dejarán rastro. Hasta hoy, no está claro si realmente hablaba en serio. Esto es tan ridículo. En Australia, de hecho, te alientan, hay una gran campaña publicitaria y televisiva en este momento, a tomar una siesta en tu auto si estás cansado. Si su marido se hubiera quedado dormido al volante y hubiera matado a alguien, no habría sido una tormenta infernal para la policía. Eso suena bastante extraño. No puedo imaginarme que fomenten eso. Me parece que si alguien se duerme al volante y pasa algo grave, la reacción sería muy diferente. Lo más lógico sería encontrar un lugar seguro para descansar, no simplemente quedarse en el coche. Tal vez en otro contexto funcione, pero en la carretera es complicado. La seguridad debería ser lo primero. Sí. Soy el doble del tamaño de mi esposa, pero odiaría pensar que ella podría simplemente atacarme sin temor a las consecuencias porque es más pequeña. No hay problema, ella es una mujer tranquila, pero en general eso parece un poco loco. Es curioso cómo a veces la gente asume que el tamaño determina la fuerza. Conozco a un amigo que es mucho más grande que su pareja, pero siempre han tenido una relación de respeto. Ella puede ser más pequeña, pero no tienen miedo de decirse lo que piensan. Al final, se trata de la comunicación y el respeto mutuo, no del tamaño físico. Sin embargo, existe una división entre lo que sucede en circunstancias de la vida real, que pueden ser agitadas, emocionales e imprevistas, después de todo, somos humanos, versus lo que sucede según las reglas. Los dos no suelen superponerse en circunstancias atenuantes. Es cierto que la vida real no sigue un manual. Recuerdo una vez cuando un amigo y yo teníamos todo planeado para un viaje y al final se nos rompió el coche. Tuvimos que improvisar. Ese tipo de cosas siempre pasan, nada se ve como en las pelis o en los libros. Al final, es lo inesperado lo que hace las mejores historias. Las navajas automáticas ya no son ilegales en muchos estados, como aquí en Iowa. Eran ilegales porque puedes abrirlos con una mano, lo cual, si lo piensas bien, es una razón bastante estúpida para prohibir un cuchillo. Es una característica que hace que esa herramienta sea considerablemente más útil. Es aún más insensato dado que se puede abrir fácilmente una navaja de bolsillo normal con una mano sin problemas. Además, las navajas de apertura asistida complican bastante la definición de lo que se considera como un cuchillo de apertura automática. También ilegal en Dakota del Norte. Amigo, incluso me imprimió en 3 de nudillos de bronce solo por diversión y para ver qué puede imprimir con su nuevo juguete. Le preguntó un amigo policía, esos también son ilegales a pesar de que están hechos de plástico. En Australia, el lazo del verdugo está prohibido. Se considera un arma mortal. Sí, un nudo es ilegal. Aunque esté hecho con hilo. Cuando era más joven y estúpido, la policía me detuvo. Mi abogado era un ex juez que ayudó a diseñar el Palacio de Justicia. También era uno de los amigos más cercanos de mi tío. El sheriff estaba relacionado de alguna manera a través de mi bisabuela. Celebraba su cumpleaños en su rancho todos los años hasta el 103. El asistente del fiscal del distrito era el otro amigo cercano de mi tío. Jorge era amigo de mi abogado y de mi tío. El hijo del jefe de policía estaba casado con una de mis primas. Entonces sí, todo desapareció. Mi mamá dijo que nunca mencionáramos ese arresto. Eso suena como un enredo familiar bastante interesante. A veces la vida te pone en situaciones raras y parece que tu círculo estaba bastante conectado. Es curioso cómo las relaciones pueden influir en el resultado de las cosas. Al final, es probable que esa experiencia haya sido una lección. Maldita sea, eso es increíble. Sí, en pies.
Stockton, a mi hermano lo detenía el mismo maldito agente cada vez que lo veía conduciendo, el auto todavía tenía placas de Washington, tenía un montón de multas y debía presentarse ante el tribunal por ellas. Mi tío se enteró y dijo, bueno, creo que iré a la corte contigo. Y así se fueron. Llegaron a la corte y el juez dijo, bueno, hola, cariño, ¿que los trae a mi corte? Y mi tío le dijo que era porque la gente se estaba metiendo con su sobrino y el juez dijo, bueno, no podemos permitir eso, lamento oír que esto está pasando, babe. Y luego rompió las entradas y le dijo a la gente que se mantuviera alejado de mi hermano. Descubrí que el juez y mi tío eran viejos amigos y todavía me hace reír. La historia de mi amigo es interesante. Su hermano tenía problemas constantes con un oficial de policía en su ciudad. Un día, su tío decidió acompañarlo a la corte. Cuando llegaron, el juez reconoció al tío y le preguntó qué pasaba. El tío explicó la situación y el juez, al darse cuenta, simplemente desechó las multas. Resulta que ambos eran amigos de hace tiempo. Aún se ríen de eso. Conocí a alguien que tomó un taxi desde el bar hasta casa. Tropezó al bajarse del taxi, que estaba estacionado justo enfrente de su casa. Un policía pasó por allí y se detuvo. La arrestó por intoxicación pública a pesar de que ella solo intentaba llegar sana y salva a casa. No me sorprendería que fuera habladora, así que sospecho que la arrestó solo porque estaba enojado con ella y tenía una razón legal para arrestarla. De alguna manera, siento que falta algo en la situación. El agente no prestaba atención cuando la persona afirmó, pero oficial, este es mi hogar. No estaba conduciendo, tomé un taxi. Sí, tuve un accidente automovilístico y me llevaron al hospital. Mi auto quedó destrozado, pero como yo no estaba allí, no tenía control sobre quién se lo llevó ni a dónde. Un par de días después, cuando pude levantarme de la cama y lidiar con eso, el remolque me costó $350 y el costo de mi auto me costó otros $150. Lo habían remolcado solo como 5 millas. Eso suena molesto. Pasar por un accidente ya es complicado, y luego lidiar con los costos del remolque agrega más estrés. Es raro como a veces te sientes fuera de control en esas situaciones. Al final, es solo un gasto inesperado que nadie quiere. Al menos estuviste en el hospital y no herido, eso es importante. Es una lección sobre cómo no subestimar esos costos imprevistos. Poco a poco estamos fusionando dos mundos diferentes. El viejo mundo donde los hombres eran los protectores de la familia y salían a trabajar, mientras que la mujer se quedaba en casa y era dependiente, y rara vez desafiaba la voluntad de su marido. Y el nuevo mundo donde hombres y mujeres son iguales, y no existe necesariamente una regla de que el hombre o la mujer sean el sostén de la familia y la noción de un cónyuge servil está disminuyendo. Así que ahora tenemos personas que todavía están acostumbradas a que los hombres sean los tipos físicamente duros, que manejan los problemas y defienden a las personas, y por supuesto nunca deberían dañar a una mujer, pero ahora las mujeres desafiarán a los hombres como iguales, y a veces también se volverán violentas debido a este. Siento que es una situación incómoda entre fases hoy en día, pero eventualmente las cosas probablemente encajarán. Es interesante ver cómo están cambiando las dinámicas en las relaciones. He tenido amigos que han vivido esto en sus propias casas, donde los roles tradicionales ya no son tan claros. Algunos se sienten perdidos, mientras otros se adaptan bien. Creo que, a medida que las cosas evolucionan, habrá más espacio para la comprensión y el respeto mutuo. Al final, todos estamos tratando de encontrar nuestro lugar en este nuevo mundo. Esa diferencia de tamaño es comparable a mí y a mi So. Duele cuando golpea. Tiene estas manos pequeñas y nudillos huesudos. Editar, si bien aprecio la preocupación de todos, me gustaría decir que mi esposa y yo tenemos una relación sana y, al darme cuenta de que este podría haber sido el lugar equivocado para expresarlo, estaba haciendo una broma. Puedo contar con una mano las veces que mi esposa me ha dado puñetazos en el hombro. Generalmente durante un juego de Monopolio. Suena como una dinámica divertida. Las bromas en pareja son parte de la relación. A veces, en medio de un juego, la emoción puede llevar a reacciones inesperadas. Al final, lo importante es que ambos se entiendan y se diviertan. Así que, una pequeña broma es solo eso, una broma. Al menos está en el hombro, ¿no? Es aún más tonto considerando que puedes abrir una navaja de bolsillo perfectamente normal con una sola mano, sin problema. Además, los cuchillos de apertura asistida y todo eso realmente van más allá de lo que cuenta o no como un cuchillo de apertura automática. Claro, tenía un abridor automático y alguien que me vio usándolo comentó, ¿sabes que las navajas automáticas son ilegales? Respondí, en realidad,
Las navajas automáticas no son ilegales y esto no es una de ellas. La compré en Walmart, por cierto. A pesar de mi aclaración, esa persona seguía creyendo que era un objeto prohibido. Simplemente no sé cómo me comparo con alguien con experiencia. Con todo respeto, si la otra persona sabe pelear o tiene entrenamiento en golpes y patadas, boxeo, Thai box, etc., 9 veces pierdes. Es normal sentirse así. Todos en algún momento nos comparamos con los demás. La experiencia puede ser un factor, pero también la determinación y la voluntad de aprender son importantes. Lo mejor es enfocarte en mejorar tus propias habilidades y no pensar demasiado en lo que los demás pueden hacer. Con el tiempo y práctica, te darás cuenta de lo que puedes lograr. De hecho, está diseñado en muchos niveles. Vi un documental sobre prisiones de máxima seguridad y el arquitecto se emocionó al explicar cómo había diseñado especialmente los tragaluces para ahorrar dinero de los impuestos en electricidad para la iluminación, pero los había empotrado de tal manera que ningún prisionero pudiera ver el cielo. Sé que están allí por ser personas horribles, pero no encuentro nada bueno en que la gente piense en formas de hacerlo ellos mismos horribles. Creo que es espeluznante. Deberían poder contemplar el horizonte. Las cárceles deberían centrarse en la rehabilitación en lugar de solo en el castigo. Un poco de cielo o un toque de inspiración contribuirían en recordarles a las personas la importancia de superarse y crecer. Ja, sí, tenía uno de esos abridores asistidos y un tipo me vio usándolo y dijo, ya sabes, las navajas automáticas son ilegales. Dije, en realidad, las navajas automáticas no son ilegales y esta no es una navaja automática de todos modos. La compré en Walmart FFS. Todavía estaba convencido de que se trataba de contrabando. En Nueva Jersey, es importante estar consciente de que ciertos objetos son considerados contrabando. Si no se justifican su uso, como un cuchillo de filete en un barco de pesca, la percepción es que no deberían estar en posesión de nadie. En cualquier caso, espero que haya sugerido a esa persona que lo guarde en un lugar seguro. Y que todo haya salido bien. Llama a un taxi y recoge tu coche por la mañana. O ver si alguien puede llevarte a casa y prepararles el desayuno por la mañana y les debes un tanque de gasolina, por las molestias. Llame a una empresa de remolque para que lo lleve a casa. La tarifa de remolque será menor que la de un DUI. Y planificar mejor el futuro. Me pasó algo parecido una vez. Salí con amigos y perdí la noción del tiempo. Al final, tuve que llamar a un taxi, pero luego pensé en lo que decía la gente sobre tener un plan. Así que la próxima vez mejoré y pedí a un amigo que me llevara, le hice desayuno por la mañana. Siempre es mejor planear con anticipación. Para nada. Mi padre está en la policía y un amigo mío es voluntario para los samaritanos y nunca había oído que sucediera algo así. Es mucho más difícil para la policía detenerte en el Reino Unido, especialmente si conoces tus derechos. Buen consejo, un oficial de policía ni siquiera puede detenerte en la calle a menos que estés detenido, así que asegúrate de preguntar y, si no retroceden, pide un recibo. La verdad es que no tengo experiencias con la policía en situaciones así. Un amigo sí tuvo problemas una vez, pero resultó que solo estaba en el lugar equivocado. Siempre es bueno conocer tus derechos, eso puede hacer la diferencia. Un consejo práctico que me dio un familiar es no dejar que te intimiden. Si te detienen, pide siempre claridad sobre la situación. A veces, solo es un malentendido. En todo caso, deberían poder ver el cielo. Se supone que las cárceles sirven para la rehabilitación y no solo para el castigo. Un poco de cielo o inspiración vendrían bien para recordar a las personas por qué deberían mejorar. Una prisión Supermax está diseñada para aquellos considerados tan peligrosos que nunca regresarán a la sociedad. Quizás deberían tener la oportunidad de contemplar el cielo, pero generalmente no tendrán la posibilidad de salir. Los reclusos tienen una interacción muy restringida con otras personas, por lo que es probable que no se considere esencial motivarlos a superarse. Así es como recibí un cargo de PI. Me bajé de un taxi frente al edificio de apartamentos. Perdí mis llaves y las dejé caer. Los recogí y había un policía en mi cara. El cargo fue desestimado en el tribunal y el juez inculpó al policía. Era una situación similar. Después de dar 3 pasos desde el patio de un bar hacia el auto del conductor designado, perdí un poco el equilibrio. Un oficial salió de un callejón y me detuvo por estar en estado de ebriedad, justo en el día de San Patricio, a las 3:30 de la mañana.
Soy un tipo grande. Tenía una compañera de trabajo que me puso las manos en el cuello y me sacudió de un lado a otro. Ella no puso todo lo que tenía ni nada, pero fue suficiente para que yo me quejara con mi jefe. Él sonrió un poco, no hizo ningún informe y ni siquiera la envió a casa por ese día. Si se lo hubiera hecho a ella me habrían despedido. Es una situación complicada. A veces, las cosas son diferentes para diferentes personas en el trabajo. La manera en que tu jefe manejó eso no fue justo, pero a veces pasan estas cosas. La mayoría de la gente no lo ve igual. No debería ser así, pero es la realidad a la que te enfrentas. La igualdad en el trabajo es importante, sin duda. Aunque es el condicionamiento. También en esto hay un aspecto sociológico completamente honesto. Si seguimos llamándolos cosas como convictos o prisioneros, eso es todo lo que se ven a sí mismos y pensarán que toda la sociedad los ve de la misma manera. Suena tonto, pero hay una razón legítima y un beneficio para no referirse a ellos como tales. Es interesante cómo las palabras que usamos pueden afectar la percepción de las personas sobre sí mismas. Un amigo mío pasó por eso. En la cárcel, todos le decían prisionero. Cuando salió, le costó mucho verse como algo más. Cambiar la narrativa realmente importa, al final del día, las etiquetas pueden encadenarnos. A veces, unas simples palabras pueden hacer toda la diferencia en la vida de alguien. Mira, esto es algo que realmente me asusta. Aquí en el Reino Unido la policía es genial, si no están ocupados están felices de charlar, son muy útiles, etc. Una de las primeras veces en los tenía 16 años y estaba perdido, así que me acerqué a un policía para preguntarle direcciones y él solo me dio una mirada que decía, vete a la mierda antes de que encuentre una razón para dispararte. Una década después y esa mirada todavía me hace estremecer. La relación entre la policía y la comunidad no debería ser tan antagónica y es una de las principales cosas que me impiden mudarme a Estados Unidos. Entiendo lo que dices. Las experiencias con la policía pueden ser muy diferentes según el lugar. Tu historia refleja una sensación de inseguridad que no debería existir. Es difícil imaginar vivir en un lugar donde sentir miedo al pedir ayuda sea lo normal. Es importante que la relación entre la policía y la comunidad sea de confianza, no de tensión. Al final, la seguridad y el apoyo deberían ser lo básico en cualquier sociedad. Hombre, ustedes necesitan dejar lo que están haciendo, sentarse y darse cuenta, vaya, he visto una perspectiva de esta historia, no debería sacar ningún tipo de conclusión. O hazlo de Reddit como lo estás haciendo ahora, supongo. Es interesante cómo a veces nos quedamos atrapados en nuestra propia visión. Recuerdo una vez cuando un amigo y yo discutimos sobre una película. Creía que era horrible, pero después de escuchar su perspectiva, empecé a entender por qué le gustó. Aprendí que a veces es mejor tomar un momento y considerar otras opiniones antes de hacer juicios rápidos. Bueno, como padre lo único que lamenta es probablemente haber tenido que tomar esa decisión porque su hija no podía hacerlo por sí misma. ¿Se juzga a sí mismo por la calidad de la educación que imparte a sus hijos? La verdad es que muchos padres pueden sentir eso. Es complicado, porque aunque intentas hacerlo mejor, no siempre tienes el control sobre las decisiones de tus hijos. A veces, solo estás ahí para guiarlos y apoyarles. Uno espera que lo que enseñaste les ayude a tomar buenas decisiones, pero al final, cada persona toma su propio camino. Lo importante es el amor y el apoyo incondicional. Totalmente de acuerdo aquí. Trabajo en la construcción, y literalmente, nunca llevo una navaja conmigo. Utilizo esa cosita más que mi pulgar derecho, pero no para pelear. Todavía me duele pensar que sería un criminal por llevarlo a mi biblioteca local después del trabajo. Entiendo. Siempre he pensado que las herramientas son parte de nuestro día a día, sobre todo en trabajos físicos. Recuerdo una vez en la obra, un compañero olvidó su cuchillo y tuvimos que improvisar. Al final, todos se las arreglaron, pero esa falta de un simple objeto puede ser incómoda. Es raro que en lugares como una biblioteca, donde generalmente se busca un ambiente tranquilo, este tipo de cosas se conviertan en controversia. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.